En este nuevo capítulo del Mentalista, Lisbon y su equipo son llamados a una marina tras recibir la solicitud urgente de un abogado de divorcios llamado Crick, quien teme por su vida debido a una serie de amenazas recientes. La recomendación llega a través de Summer, una de sus clientas, y a la vez la informante de Cho, lo que le da al caso un matiz más cercano y personal. Mientras el equipo avanza por el muelle en dirección al barco de Crick, el ambiente parece tenso pero controlado, hasta que de pronto todo se rompe de forma violenta. La embarcación explota justo frente a ellos en una detonación brutal que los deja paralizados por un instante. Cho y Lisbon reaccionan de inmediato y corren hacia el lugar de la explosión, impulsados por ese instinto de salvar lo que puedan. Pero Jane, en lugar de acercarse, se aleja corriendo como si algo en la escena le resultara demasiado revelador o peligroso. Cuando finalmente observan los restos humeantes, la magnitud del ataque se vuelve evidente, y en medio del caos, Jane y Lisbon presencian una imagen perturbadora que termina de sellar la crudeza de ese momento. Un tiburón que emerge del agua y arrastra una de las piernas cercenadas de Crick, desapareciendo con ella en las profundidades. La escena, grotesca y casi surrealista, deja en claro que no se trata de un simple caso de amenazas, sino de algo mucho más calculado y brutal. Mientras tanto, Cho y Rigsby se dirigen al bufete de abogados donde trabajaba Crick para obtener algo de información. Ahí hablan con Larry, un abogado que parece nervioso e inestable, posiblemente afectado por el alcohol, lo que dificulta que pueda dar una versión coherente de los hechos. Antes de que pueda decir demasiado, su compañera Colette interviene de forma tajante, cortando cualquier intento de conversación y asegurando que él no está en condiciones de hablar. A pesar de la insistencia de Cho y Rigsby por interrogarlo en ese momento, Colette se mantiene firme y le promete que podrán hablar con él al día siguiente, dejando una sensación de control excesivo que no pasa desapercibida. Paralelamente, Darcy del FBI, encargada del caso relacionado con Red John, comienza a presionar a Jane con preguntas directas sobre lo ocurrido con el famoso asesino, ya que oficialmente él afirmó haberlo matado. Darcy plantea la posibilidad de que exista un imitador, alguien que esté replicando los crímenes, y Jane, con su habitual capacidad de adaptación, acepta esa teoría sin dudar, alineándose con ella a pesar de que Lisbon intenta que diga la verdad. Para Lisbon, la situación es clara. Jane mató a un asesino, sí, pero no al verdadero Red John, y mantener esa mentira solo complica aún más las cosas. Esa misma noche, la calma en la oficina se ve alterada cuando Van Pelt llega para adelantar trabajo administrativo mientras Jane descansa en el sofá, aparentemente despreocupado. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando en la computadora de Van Pelt aparece un video con un título inquietante, I Dare You. La curiosidad se mezcla con temor, y aunque duda por un instante, decide llamar a Jane para que lo vea con ella. Al reproducirlo, descubren que no se trata de una simple amenaza, sino de algo mucho más personal y perturbador. El video muestra a alguien siguiendo al agente Darcy a lo largo de su rutina diaria, observándola en el supermercado, en el estacionamiento y finalmente hasta la puerta de su habitación de hotel. La sensación de invasión es total, y antes de que puedan procesarlo por completo, reciben un mensaje de texto que termina de confirmar el peligro. Alguien comenta sobre Darcy con un tono inquietante, sugiriendo que esto apenas está comenzando. Jane, convencido de inmediato de que se trata de Red John, no pierde el tiempo y decide actuar. Sin dar lugar a dudas ni explicaciones extensas, insiste en que deben ir de inmediato a ver a Darcy, lo que desencadena una intervención urgente que podría llegar demasiado tarde. Sin perder un segundo, Jane y Van Pelt van hasta el hotel donde se hospeda Darcy, impulsados por la urgencia y la certeza de que cada instante cuenta. Al llegar, la tensión es palpable, y sin esperar autorización ni preocuparse por los procedimientos, fuerzan la entrada de la habitación. Lo que encuentran del otro lado no es a una víctima indefensa, sino a Darcy apuntándoles directamente con un arma, preparada para disparar ante cualquier amenaza. El momento es breve pero cargado de tensión, hasta que logran explicarse y le muestran el video, dejando en evidencia que alguien la ha estado observando de manera meticulosa y constante. La situación cambia de inmediato, ya no se trata de una hipótesis, sino de una amenaza real y activa. Mientras tanto,
Cho continúa profundizando en el entorno de Creek y decide hablar con Summer para obtener más detalles. Ella le revela un dato inquietante. Creek había encontrado la cabeza de un cerdo en la puerta de su casa, una advertencia clásica que apunta directamente al crimen organizado. Ese detalle redirige la investigación hacia el mundo de las apuestas ilegales, donde descubren que Creek tenía vínculos con juegos clandestinos. Siguiendo esa pista, llegan hasta un mafioso llamado Ed Marks, una figura peligrosa que opera en ese ambiente. Para acercarse a él y sin levantar sospechas, Cho y Summer elaboran un plan y se infiltran en el lugar disfrazados, adoptando una actitud acorde al entorno. Summer se mueve con soltura entre los presentes hasta captar la atención de Marks, iniciando un juego de seducción calculado. La tensión se construye lentamente mientras ella lo envuelve en su dinámica, proponiéndole una apuesta que, más allá del dinero, implica algo que le susurra al oído y que despierta su interés de inmediato. Cuando Marks gana, confiado y curioso, la sigue fuera del establecimiento sin sospechar que todo ha sido preparado. En el exterior, Cho aparece en el momento justo y lo reduce con rapidez, cerrando la trampa con precisión. En paralelo, Lisbon sigue enfrentándose a Jane, cada vez más frustrada por su negativa a decir la verdad sobre lo que pasó con Red John y el caso de Panzer. Para ella, la situación está fuera de control, pero Jane se mantiene firme, convencido de que entiende perfectamente lo que está haciendo y de que todo forma parte de un plan mayor. Sin embargo, la tensión aumenta cuando recibe la noticia de que el padre de la primera víctima de Panzer se ha quitado la vida. Un giro trágico que añade más peso emocional a este caso y complica aún más la narrativa que se está construyendo alrededor de los asesinatos. Jane, consciente de que la presencia de Darcy representa un obstáculo para sus propios objetivos, decide que necesita apartarla del caso. Pero Darcy no está dispuesta a retirarse, está decidida a encontrar al supuesto imitador y no piensa ceder. Ante esta resistencia, Jane recurre a uno de sus métodos más arriesgados, manipular la escena para redirigir la investigación. Con una frialdad calculada, planta evidencia en el lugar del crimen para incriminar al padre de la víctima, construyendo una historia en la que él habría matado a Panzer como acto de venganza, y luego habría intentado hacerlo parecer obra de Red John. Para reforzar esa narrativa, Jane incluso visita a la viuda de Meyer, enfrentándola con la idea de que su esposo no era la víctima inocente que ella creía, sino un asesino. Lejos de derrumbarse, la mujer reacciona de manera inesperadamente contenida, como si en el fondo pudiera aceptar esa posibilidad, lo que le da aún más fuerza al engaño que Jane está construyendo. Cada movimiento suyo parece cuidadosamente pensado, aunque moralmente cuestionable, todo con el objetivo de mantener el control sobre un juego que se vuelve cada vez más peligroso. El caso de Creek, sin embargo, no deja de avanzar, y la paciencia de Lisbon comienza a agotarse al notar que Jane ha estado más concentrado en sus propios planes que en resolver el asesinato de la Marina. Decidida a encauzar la investigación, reúne a todos los sospechosos en una misma sala. Summer, Larry, Colette y el propio Ed Marks, creando el escenario perfecto para que Jane haga lo que mejor sabe hacer. Aunque al principio parece desinteresado, Jane empieza a observarlos con detenimiento, leyendo los gestos, silencios y pequeñas reacciones que para otros pasarían desapercibidas. Poco a poco va hilando una conclusión mientras deja que la tensión crezca entre ellos. En medio de ese ambiente cargado, Jane finalmente señala a Colette como la responsable del asesinato de Creek, desarmando la situación con su habitual seguridad. La acusación genera un estallido inmediato, especialmente en Summer, que reacciona con furia al darse cuenta de que alguien tan cercano había sido capaz de cometer ese crimen. La presión del momento y la evidencia acumulada terminan por derrumbar cualquier intento de negociación, y Colette es arrestada, cerrando así el caso principal que había comenzado con aquella explosión en la Marina. Detrás del crimen se revelan motivos que mezclan ambición, conflictos internos del buffet y la necesidad de silenciar a Creek antes de que generara problemas mayores. Mientras tanto, la trama paralela que involucra a Red John continúa desarrollándose a un nivel mucho más inquietante.
la agente Darcy asiste al funeral de Mayer, donde las piezas del rompecabezas parecen encajar de manera conveniente. Ahí se informa que han encontrado a un vagabundo con pruebas claves provenientes de la escena del asesinato de Panzer, incluyendo un cuchillo que recuerda el estilo característico de Red John. Todo apunta a una narrativa clara. El padre de la víctima habría vengado la muerte de su hija matando a Panzer y luego intentando disfrazar el crimen para hacerlo parecer como obra del famoso asesino. Esta conclusión, aunque aparentemente sólida, encierra la manipulación de Jane, quien ha logrado desviar la atención exactamente como pretendía. Sin embargo, lo que queda flotando es una sensación de inquietud, porque, aunque el caso parece resuelto en la superficie, la amenaza real sigue latente. Red John, o quien sea que esté detrás de los recientes movimientos, continúa jugando en las sombras, observando, anticipándose y dejando claro que siempre va un paso por delante. Así, mientras un caso se cierra con una resolución aparentemente limpia, otro mucho más oscuro se profundiza, dejando a Jane cada vez más inmerso en un juego peligroso donde la verdad, la mentira y la obsesión empiezan a mezclarse de forma inseparable. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, y como siempre te lo digo, si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo todos los capítulos caso por caso, así que si querés ver más videos similares, te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.